a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Constanza II de Sicilia. Ella llegó a ser reina consorte de Aragón y reina titular de Sicilia, llegando a gobernar en tierras sicilianas en un momento bastante complicado, disputándose la corona con la otra dinastía gobernante que conquistaría dicho reino, la Casa Anjou. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Luis Carlos Mota y María Luisa Calderón. Constanza de la dinastía Hohenstaufen nació posiblemente en el año 1249 en la ciudad de Catania, en el Reino de Sicilia, actualmente en Italia. Ella fue la única hija nacida del matrimonio formado por el rey Manfredo de Sicilia y la marquesa de Saluzzo, Beatriz de Saboya. Constanza quedó huérfana de madre cuando tan solo era una niña. Por esta razón, su padre se casaría en segundas nupcias con Elena Angelo Ducas, también conocida como Elena de Piro, quien se convertiría en reina consorte de Sicilia con tal casamiento. De este segundo matrimonio nacieron 5 hijos más, pero tan solo una de estos vástagos, la princesa Beatriz, conseguiría llegar a edad adulta. Constanza también tuvo un medio hermano por parte de madre, el marqués Tomás I de Saluzzo, debido a que su progenitora había estado casada en primeras nupcias con el marqués Manfredo III de Saluzzo. En el año 1260, su padre, el rey Manfredo de Sicilia, había iniciado una serie de negociaciones matrimoniales con la corona aragonesa para comprometer a Constanza con el heredero de dicha corona, el príncipe Pedro. Durante aquellas negociaciones matrimoniales, el monarca siciliano estaba dispuesto a entregar una cuantiosa dote por el casamiento de su hija, pero a cambio le hizo prometer al príncipe Pedro que amaría a su futura esposa y que la respetaría como descendiente de la poderosa casa Hohenstaufen. Aquel casamiento sería muy deseado por la corona aragonesa, no solo por la cuantiosa dote que supuestamente iba a entregar Constanza, sino porque se establece una importante alianza con el reino de Sicilia, algo que le permitiría a la corona aragonesa el poder expandirse por el Mediterráneo, además de establecer una importante alianza contra el reino de Francia. La alianza matrimonial entre los reinos de Sicilia y Aragón no sería bien visto por el Papa Urbano IV, debido a que consideraba que aquella alianza iba a ser demasiado poderosa y empezaría a ser vista como una amenaza para los estados pontificios. Por esta razón, aquella unión no sería bendecida por el pontífice. Es más, el propio Urbano IV intentó convencer al rey Jaime I de Aragón de que no siguiese adelante con aquellos planes de boda. En la primavera de 1262, Constanza abandonó el reino de Sicilia junto a su gran séquito, llegando hacia la ciudad de Montpellier, donde sería recibida por su futuro marido, el príncipe Pedro. El 13 de junio o el 15 de julio de aquel mismo año se celebró la boda de la pareja en dicha ciudad. Para entonces ella tenía 13 años de edad en el momento de la unión y él unos 22. Su enlace sería muy celebrado por el pueblo, debido a que consideraban que tal unión traería muchos beneficios a la corona aragonesa. Los recién casados pronto se mostrarían como una pareja muy unida y su matrimonio sería muy bien avenido. Pedro consideraba a su esposa como una joven muy hermosa e inteligente, además de que confiaba mucho en ella y buscaba siempre sus consejos, incluso para los asuntos de estado. Constanza también sentiría un gran afecto hacia su marido, valorando mucho su figura como rey cuando éste se sentó en el trono aragonés.
En el año 1265 falleció el Papa Urbano IV, así que este sería sucedido por el Papa Clemente IV, quien tampoco vería con buenos ojos aquella alianza entre los reinos de Aragón y Sicilia. Así que empezó a buscar aliados para derrotar al rey Manfredo de Sicilia y acabar definitivamente con la dinastía Hohenstaufen. Por esta razón salió con el príncipe Carlos d'Anjou, que era hermano del rey Luis IX de Francia. En el año 1266 se libró la batalla de Benevento, donde su padre, el rey Manfredo, perdió la vida, algo que ocasionó que el reino de Sicilia fuese tomado fácilmente por las tropas de Carlos I d'Anjou, quien se convirtió en el nuevo rey de Sicilia. Con la muerte del rey Manfredo se inició la persecución de los miembros de la familia Hohenstaufen y de sus partidarios, siendo muchos de ellos encarcelados y asesinados. Así que Constanza acogió en su corte a todos aquellos partidarios y a distintos familiares suyos que consiguieron llegar hasta tierras aragonesas, convirtiéndose su corte en un punto de reunión para la familia Hohenstaufen y sus partidarios. Mientras todo esto iba pasando, la princesa y su marido Pedro empezaron a traer a sus hijos al mundo. En el año 1265 nació el primer hijo de la pareja, un niño que se llamó Alfonso, que sería rey de Aragón bajo el nombre de Alfonso III. En el año 1267 nació Jaime, que sería rey de Aragón como Jaime II. En el año 1271 nació Isabel. Esta sería reina consorte de Portugal y una santa de la Iglesia Católica. En el año 1272 nació Federico. Este llegaría a ser rey de Sicilia bajo el nombre de Federico II. En el año 1273 nació Violante, que fue duquesa consorte de Calabria. Y en el año 1275 nació Pedro, que fue lugarteniente de Cataluña. El matrimonio tuvo un total de 6 hijos en común. En el año 1276 falleció su suegro, el rey Jaime I de Aragón, apodado el Conquistador, así que su marido, el príncipe Pedro, se convirtió en un nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Pedro III. Constanza llegó a ejercer una gran influencia sobre su marido, consiguiendo así que éste apoyase los levantamientos que se vivieron en el reino de Sicilia contra la casa Anjou, además de mediar personalmente entre las casas Hohenstaufen y los Anjou. Las masacres y el abuso de poder que llevaron a cabo los franceses en el reino de Sicilia ocasionó que el pueblo siciliano pidiese a los monarcas aragoneses que se convirtiesen en los nuevos reyes de dicho reino. Por esta razón, el monarca aragonés y sus hombres partieron hacia Sicilia, donde fue coronado como rey en el verano de 1282. Pero esto solo haría enfadar a Carlos I d'Anjou, a la corona francesa y al papado. Es más, el Papa Martín IV mandó que Pedro III fuese excomulgado por su osadía de coronarse como rey de Sicilia. Constanza no acompañó en un principio a su marido a Sicilia, permaneciendo en el reino de Aragón como regente, pero unos meses después se embarcó junto a sus hijos y sus partidarios a tierras sicilianas, donde sería muy bien recibida por el pueblo. En la primavera de 1283, los monarcas aragoneses hicieron su gran entrada en la ciudad siciliana de Palermo, donde serían recibidos como auténticos reyes, y unos días después ella fue coronada oficialmente como reina de Sicilia bajo el nombre de Constanza II. Cuando Constanza fue reconocida por el Parlamento siciliano como la nueva gobernante de Sicilia,
su marido regresó a tierras aragonesas para ocuparse de los asuntos de su propio reino. La nueva reina pronto empezó a desempeñar su cargo como gobernante, mostrándose como una reina capacitada para la gobernación. Ella intentó ganarse de nuevo el apoyo de las distintas provincias que tiempos atrás habían sido leales a la casa Hohenstaufen. También persiguió a las tropas francesas que aún estaban desplegadas por la península itálica. Incluso en uno de estos enfrentamientos fue hecho prisionero el hijo del rey Carlos I d'Anjou, el príncipe Carlos, apodado como Carlos el Cojo. Los partidarios y los consejeros de la reina Constanza exigieron a la monarca que ejecutasen a dicho príncipe, como venganza por los asesinatos y los encarcelamientos de distintos miembros de la casa Hohenstaufen. Pero la reina se negaría ante tal cosa, así que negoció con su rival, el rey Carlos I d'Anjou, un intercambio de prisioneros, entregando a Carlos el Cojo a cambio de que su medio hermana, la princesa Beatriz de Sicilia, fuese puesta en libertad. Constanza permaneció por varios años en Sicilia, donde seguiría haciendo frente a la amenaza francesa y a las fuerzas del papado, además de tener que lidiar con el hecho de que la corona, que había pertenecido a la familia Hohenstaufen, se había dividido en dos reinos que estarían enfrentados entre sí: el reino de Sicilia, que sería gobernado por Constanza y sus descendientes, y el reino de Nápoles, que sería gobernado por la casa Anjou. En el año 1285 falleció su gran rival, el rey Carlos I d'Anjou, siendo el reino de Nápoles heredado por el hijo de este, Carlos II el Cojo. Pero en aquel mismo año también falleció su marido, el rey Pedro III de Aragón, una muerte que afectó mucho a Constanza. Poco después de enterarse de la muerte de su esposo, la reina decidió entregar el trono siciliano a su hijo Jaime, quien se acabaría convirtiendo en el nuevo rey de Sicilia. Antes de abandonar tierras italianas, Constanza logró reunirse con el Papa Honorio IV en un intento de reconciliarse tanto ella como su familia con la Iglesia ante los problemas que habían tenido con el papado. Es más, dicho pontífice llegó a asegurar tras su reunión que Constanza era una mujer digna de ser una reina, además de ser muy admirable. En el año 1291 falleció su hijo mayor, el rey Alfonso III de Aragón, y como éste no tenía descendencia, la corona aragonesa sería heredada por su otro hijo, Jaime, el cual tuvo bajo su poder las coronas de Aragón y de Sicilia, algo que iba en contra de los deseos de su fallecido marido, el rey Pedro III, quien había dejado bajo testamento que ambas coronas no serían portadas a la vez por ningún rey. Además, su hijo Jaime estaba dispuesto a entregar la corona siciliana a la familia Anjou, algo que preocupó mucho tanto a Constanza como al pueblo siciliano. Por esta razón, el pueblo exigió que el otro hijo de Constanza, el infante Federico, se sentase en el trono siciliano bajo el nombre de Federico II, mientras Jaime se sentaría en el trono aragonés bajo el nombre de Jaime II. El nuevo monarca siciliano estaba dispuesto a revivir los antiguos conflictos que había librado la casa Hohenstaufen contra la corona francesa, la casa Anjou y el papado, algo que preocupó demasiado a Constanza, quien buscaba la paz y la estabilidad para Sicilia. Así que para evitar nuevos conflictos, negoció el casamiento de su hija Violante con el heredero del trono napolitano, el duque de Calabria, Roberto, el futuro Roberto I de Nápoles, que era hijo de Carlos II el Cojo y nieto de Carlos I de Anjou, estableciéndose una alianza de paz entre ambas casas rivales. Tras negociar tal casamiento, Constanza se retiró a un convento de la ciudad de Barcelona,
donde llevaron una vida tranquila y apartada hasta que falleció el 9 de abril de 1302 a los 53 años de edad. En un principio, sus restos mortales descansaron en el convento de San Francisco de Barcelona, pero en el año 1835 dicho lugar santo fue demolido, así que los restos mortales de la reina fueron trasladados a la Catedral de Barcelona, donde descansa desde entonces. Constanza no solo fue querida por ser una buena reina, sino que ella también llegaría a ser venerada por la Iglesia Católica como beata, por ser una mujer muy devota y que estaba estrechamente relacionada con la orden franciscana. Incluso llegó a fundar distintos conventos y monasterios, tanto en los dominios pertenecientes a la corona aragonesa como por la península itálica, como por ejemplo el Real Monasterio de Santa Clara de Huesca. Esta reina también fue reconocida por la Iglesia Católica por ser la madre de Isabel de Aragón, una reina consorte de Portugal que fue reconocida como santa al haber realizado distintos milagros incluso después de haber fallecido, siendo conocida como Santa Isabel de Portugal. Constanza también dejaría su huella en la literatura. Por ejemplo, su nombre aparece en el tercer canto del Purgatorio de la obra de la Divina Comedia de Dante, refiriéndose a ella como la buena Constanza. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Constanza II de Sicilia. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras reinas que tuvieron que disputarse su propia corona con otra dinastía rival. Y con esto me despido. Hasta la próxima.